Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Mi nombre es el maestro Rubén Cruz García Méndez, soy maestro en educación. Actualmente estoy estudiando el doctorado en administración. Y pues la materia en la que estamos pues es políticas y legislación, y el tema que vamos a dar el día de hoy son actos y procedimientos administrativos. Y pues bueno, tenemos que tener en cuenta que pues el objetivo de los contratos, y podemos decir que un objetivo es especificar cómo se establece el vínculo, ya sea el vínculo jurídico, ya sea mercantil, ya sea laboral, ya sea civil, ¿sí? A través de lo que son los análisis de elementos del propio contrato, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es más bien el concepto de contrato. Y pues el concepto de contrato, según Ambrosio Colín, dice que es un acuerdo de dos o más voluntades dirigidas a producir efectos jurídicos. Y al establecer efectos jurídicos, también tenemos que tener en cuenta en el sentido estricto, que tiene como punto de partida su diferenciación con el convenio. Y el convenio es parte principal de lo que es el contrato. ¿Por qué? Porque se considera el género y al primero la especie del propio contrato, ¿no? En este contexto, el contrato viene a ser el convenio, cuyo propósito como tal es constituir una obligación patrimonial entre las partes que se están suscitando, ¿vale? Entonces, esto sí es muy importante. Y pues como les decía, aquí tenemos que tener en cuenta pues la división de lo que es el contrato, ¿no? Y pues el contrato como tal se divide. La división se divide en civiles, mercantiles, bursátiles, administrativos, internacionales. Es evidente que la institución del contrato pues ha encontrado, ¿no? En el derecho civil su mayor desarrollo. Fíjense nada más, porque hay muchos contratos civiles donde hay acuerdos, y dentro de estos acuerdos pues hay lineamientos, y si no se cumplen esto bajo la norma jurídica, pues esto lo que va a procrear son las propias sanciones, ¿no? Pero también circunstancia no se niega a dicha institución, o sea, es decir, que su carácter es netamente jurídico general, ni impide a otras ramas del derecho ocuparse en ellas. Fíjense nada más, o sea, aparte de las civiles, pues ninguna de las otras ramas de derecho las impide, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues tenemos lo que son el contrato de la administración pública. Y esto, la administración pública no puede ser realizada por sí sola, ¿no? Su, ¿cómo les puedo decir? Su encomienda, por cuyas razones recurre a la colaboración de particulares, ¿no? Y la cual obtiene de manera voluntaria o forzosa. En el primer caso, fíjense, compañeros, que en el primer caso, en el libre ámbito de la bilateralidad contractural, es contractural, y en cambio la segunda en el contexto unilateralidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se obtiene en la administración pública la colaboración voluntaria de los particulares cuando hay una compra, arrienda, contrata suministros, obras públicas, publicidad y propaganda, ¿no? En el cambio, los servicios técnicos, las concesiones de servicios públicos, o la ocupación o el uso de bienes del dominio público. O sea, todo esto tiene mucho que ver pues dentro de lo que es el ámbito público y el ámbito de lo que es la contratación de la administración pública. Pero también tenemos que tener en cuenta que no todos los contratos como tal que se celebran en el sector público son de carácter administrativo. Los hay también dentro de ellos, los civiles, los mercantiles, los laborales, los bursátiles, los que se interesan a esta obra. Y esta obra, pues son los contratos propios administrativos,
¿no? Entonces, si nosotros hablamos dentro de lo que es el marco teórico de la contratación administrativa, pues esto surge a partir de un amplio sector de la doctrina que negó o que al menos puso en duda la posibilidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración pública celebre auténticos contratos, más superado a tal inquietud que después de discutir la naturaleza y el carácter propio de lo que es este tipo de contratos, pueden establecerse si existe o no existe el contrato administrativo. ¿Qué quiere decir? Que mientras los juristas polemizaban sobre la posibilidad de que el poder público pudiera, como tal, poder realizar contratos, la realidad diariamente es se patentizaba la presencia de las relaciones contractuales entre lo que es el Estado y lo que es el propio particular, el ente particular. Pero a partir de aquí también tenemos que tener en cuenta que en 1968 Bartolomé Fiori hace un manual del derecho administrativo dentro de lo que es el interés público como función del derecho administrativo. Esto es en Buenos Aires, y la discusión como tal que en antaño se había suscitado respecto que si existía o no los contratos administrativos, de si era posible que la aparición de un tipo de contrato diferente, ¿no?, a lo que es el conocido derecho privado. Entonces sí tendríamos que tener en cuenta esta parte, ¿no? Y pues aparte de todo esto, pues tendríamos que tener en cuenta lo que es el debate sobre la existencia o no del contrato administrativo, y la existencia o no de este tipo de contrato administrativo, ¿sí?, que son dos corrientes doctrinales. Una es negativa, la cual va a rechazar, ¿sí?, la existencia de los contratos administrativos, y constitutivos, es decir, de una categoría diferente a lo que es el derecho privado, ¿no? Y la otra corriente, que es la positiva, ¿sí?, que sostiene la existencia de ellos como diferentes corrientes, como diferentes a los celebrados entre particulares y sometidos a un régimen jurídico exorbitante, ¿no? O sea, del derecho privado. Entonces sí tendríamos que tener en cuenta esta parte como tal. Y pues a partir de aquí tenemos que también la discusión, los criterios, la discusión teórica sobre la existencia de los contratos, como les decía, pues también tenemos que tener en cuenta los criterios para diferenciar los contratos administrativos. Y pues bueno, estos conceptos o estos debates que se han dado, pues los criterios para diferenciar estos son diversos. Uno de los cuales es el criterio subjetivo, que es un contrato administrativo si uno de los contratantes como tal, fíjense bien, uno de los contratantes como tal forma parte de la administración pública. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo que para los promotores de este criterio, un contrato es administrativo por el hecho de que es celebrado por la administración pública, obrando como tal y relacionándose por este conducto con los particulares. Fíjense bien. Entonces aquí, bueno, aquí les presento lo que son los criterios. Aquí están los subjetivos de la jurisdicción formal, de la cláusula exorbitante, teleológicos, legal y el mixto. Y como ya le estábamos comentando, pues dentro de lo que es el subjetivo. Pero también tenemos el de jurisdicción, que es el segundo que estamos presentando aquí, que al igual que en otras partes, el criterio de jurisdicción conforme al cual, a diferencia del contrato del derecho privado cuyas conservancias
¿sí? Se diferencian o lo que emite en los tribunales jurisdiccionales la competencia relativa al contrato administrativo correspondiente a los tribunales del consorcio o de los, más bien no del consorcio, de los tribunales de los contenciosos administrativos, ¿sale? Dado que sus fundamentos son muy débiles, el criterio jurídico o jurisdiccional que se hace radica en la competencia de los tribunales de lo contencioso administrativo al carácter administrativo de un carácter, obteniendo poco el eco y muchos detractores, ¿no? Estos últimos subrayan que la competencia de dichos tribunales respecto a que hay una controversia relativa a los contratos que pueden derivar de la ley. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta esta parte. Según el profesor Recaredo Fernández de Velasco, hace notar que este mismo criterio, fíjense bien, pretende convertir lo objetivo en lo sustantivo y lo accidental como tal en la esencia de los propios contratos, ¿no? Siendo incapaces que el accidente jurisdiccional altere la esencia contractual. O sea, fíjense nada más que conforme a esto, pues las partes que hagan varias artificialidades, la esencia o la naturaleza de un contrato, por su parte puede superar o puede ser supeditarla a su competencia jurídica, ¿no? O jurisdiccional, ¿no? El criterio de la parte formal, el criterio 3, este criterio es el acento administrativo. ¿Y esto qué tiene que ver? Dice que es de un contrato dado, lo pone la observancia de ciertas formalidades específicas y predeterminadas, tales como la licitación previa o el apego a bases o condiciones preestablecidas, ¿no? Entre otras. Este criterio es, ¿cómo se puede decir? Es objetado porque las formalidades no son exclusivas de los contratos administrativos, ¿no? Entonces tenemos en el número 4 las cláusulas exorbitantes. En este criterio es un contrato, este contrato será administrativo a condiciones que estipulen cláusulas que rebasen la órbita del derecho ordinario. Bueno, podemos dar un ejemplo, y este ejemplo puede ser por atribuirse a la administración pública contratante prerrogativas respecto al particular con el que se contrata, ¿no? Que no se puede confirmar a ninguna de las partes en contrato ordinario, ¿no? Se objeta el criterio de la cláusula exorbitante. ¿Por qué? Porque pudiera ser innecesario las inserciones de tales cláusulas entre los contratantes administrativos para alcanzar el mismo efecto por la distribución de la administración pública de especiales prerrogativas establecidas bajo las leyes y los reglamentos, ¿no? Y pues tenemos los teleológicos. Este tipo de contratos o criterios es de carácter público de un contrato. Este tipo de contrato lo determina su telos, es decir, su finalidad como tal, ¿no? ¿Cómo les puedo decir? De suerte que un contrato será administrativo si se determina su finalidad o sus fines, distintos a los propios de los contratos de los derechos privados, ¿no? Según la modalidad de estos servicios públicos, este criterio es administrativo todo contrato cuya finalidad consista en la prestación de un servicio público. Fíjense nada más, o sea, sí es muy importante Y pues a esta modalidad se le censura si su imprecisión deriva de la falta de consenso en torno al concepto
del servicio público, ¿no? Entonces, todas esas singularidades de características, todas las peculiaridades como tal, que les son asignadas y contribuyen a perfilar los contratos administrativos, nacen de ser tan específico en su finalidad del interés público como tal, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado en este tipo de contratos. Tenemos los criterios legales también, que los criterios legales son tan pragmáticos, no sé, no se me ocurre otra palabra, pero los criterios empleados para establecer el carácter administrativo de un contrato es conforme al cual solo será administrativo los contratos que la ley determine como tales. Fíjense nada más, la ley cuando los determine como tales, ¿no? El criterio legal es objetable. ¿Por qué? Porque podría el legislador llegar a considerar como administrativos contratos estrictamente los derechos ordinarios celebrados por la administración pública. Es nada más, o sea, si tenemos cosas, si no lo especificamos bien, pues hasta los legisladores entran y pues puede ser de un carácter muy amplio, ¿no? Y los mixtos, los criterios mixtos que, ¿cómo les podría decir? Van a determinar el carácter administrativo de un contrato yo creo que podemos decir que deben prevalecer el criterio mixto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Conforme al cual se pueden considerar los contratos administrativos aquellos en los que una de las partes es una persona del derecho público en ejercicio de una función administrativa, con observancia de formalidades especiales y posibles contenido de cláusulas exorbitantes del derecho privado y no contrarias al derecho público. Estas van a ser destinadas como tal a la satisfacción de las necesidades del carácter general o del interés público. O sea, sí es bastante importante tanto en el interés público como en su base general y la base del interés como tal, ¿no? Ahora bien, tenemos los caracteres esenciales del contrato administrativo. Y pues bueno, fíjense, yo creo que una de las partes fundamentales, existen ciertos rasgos, ¿no? Distintivos esenciales. ¿Y esto qué quiere decir? Un acto jurídico no se configura como negocio contractual, o al menos, ¿no?, como un contrato administrativo. Entre ellos podemos destacar los relativos a su juridicidad, su bilateralidad y su contractualidad. La desigualdad, fíjense bien, la desigualdad de sus partes, su forma como tal, su formalidad, su régimen jurídico, la exorbitación del derecho privado y sobre todo su finalidad como tal. Y dentro de esto, pues tenemos que enumerar la juridicidad, la bilateralidad, la desigualdad de las partes, la restricción de la libertad de las partes, el interés público prevaleciente, el régimen jurídico exorbitante del derecho privado. Y pues si hablamos nosotros de juridicidad, esto implica la modificación, la transmisión o extinción de un derecho y obligaciones. El contrato administrativo como tal es a todas luces un acto jurídico y en consecuencia voluntario, ¿no? El contrato administrativo es pues un contrato jurídico, mas no se trata de un acto jurídico cualquiera, sino que de cierta especificidad que lo ubica junto al acto administrativo unilateral. Entonces, ahora tenemos que tener en cuenta la bilateralidad
como tal. ¿Y esto qué quiere decir? Que en la parte bilateral y contractualidad del contrato administrativo puede ser, fíjense bien, puede ser como tal el negocio contractual que debe de tener ciertas características por definición, ¿sí? Más la especie considerado conveniente en insistir en ello, o sea, en virtud de las objeciones formuladas en lo que fue la primera mitad del siglo XX, ¿no? O sea, sí tiene bastante que ver, ¿no? Pero fíjense, aparte de esta parte del siglo XX, se enfatiza esta bilateralidad como tal de los contratos administrativos por ser sinalágmica, dado que ambas partes concuerdan en virtud de contratación, obligaciones mutuas y recíprocas. Fíjense bien, las acuerdan, uno que es en virtud de del contrato, dos, las obligaciones mutuas y tres, recíprocas. Por esta razón, las cuales los contratantes tienen el mutuo y recíproco carácter de deudores y acreedores. Deudores y acreedores entre sí, al haberse obligado los unos recíprocamente respecto a los otros. Ambas partes son deudores, ambas partes son acreedores. Entonces, esta dualidad sí es importante dentro de lo que es el contrato. Y tenemos la desigualdad de las partes, y a esta nos referimos implica el reconocimiento de disimilitudes entre las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Mientras la igualdad de las partes llegó a ser de carácter de los contratos, ¿sí?, privados, en la doctrina imperante en la actualidad, su desigualdad representa un carácter esencial como tal de los contratos administrativos. De no ser así, entonces esto ocurre en ambas partes o en ambas personas o en ambos contratantes, ¿no?, de derecho público. No se está en rigor al frente de un contrato administrativo, sino ante un convenio de coordinación, ¿no?, llamado acto complejo o colectivo, ¿no? Ahora, si nos vamos a la restricción de la libertad de las partes como tal, entonces estamos hablando que la administración pública contratante enfrenta serias restricciones como tal. ¿Y esto qué quiere decir? Hasta las restricciones a su libertad contractual, que van desde la selección de la contratación hasta la estructura y los términos mismos del propio contrato, ¿no? Entonces, la co-contratante ve restringida también su libertad, o sea, ambas partes, ¿no? Entonces, asimismo, carece de libertad para subcontratar o ceder el contrato administrativo que se suscribe, y de ser intuitivo personal, independientemente de que será una forma de evidencia de restricción impuestas a la publicación, ¿no? También tenemos las de interés público prevalente. Y pues bueno, fíjense cómo son, compañeros, es de sumo interés, ¿no? O sea, estamos hablando que es de sumo interés público, invaluablemente presente en la obra pública, el dominio público como tal, el crédito público o cualquier actividad que se refiera al contrato administrativo. Prevalece en todo momento, de ahí la mutualidad y su régimen de derecho privado. O sea, eso es muy importante. Y estamos hablando también de lo que es el régimen jurídico exorbitante de los derechos privados. Y pues en este régimen del derecho privado es porque la razón de ser de esa clase de negocios contractuales derivan de su régimen jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que rebasa la órbita, los límites del derecho ordinario
porque genera derechos y obligaciones impensables y aún inadmisibles en este, ¿sale? Como son la posibilidad de su modificación, ¿vale? Entonces, los principios, ahora pues vámonos con lo que son los principios rectores de contratación. Pues tenemos varios, ¿no? Entre los cuales es el principio de legalidad, el principio de continuidad, el principio de mutabilidad, ¿no? El principio de equilibrio financiero, y pues bueno, dentro de todos estos como tal, pues vamos a explicarlos, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos de legalidad, continuidad, de mutuabilidad, de equilibrio financiero. Pues yo creo que haciendo un mapa conceptual, un mapa mental o uno de sol, quedaría bien explicado en una de las actividades que se pudiesen tener, bien explicado lo que son este principio de rectores. Y pues bueno, estamos hablando que el principio de legalidad, conforme al principio, es el contrato administrativo, debe de sujetarse estrictamente a un régimen jurídico determinado. ¿Y esto qué quiere decir? Solo puede hacerse con lo que la ley expresa y lo autoriza, ¿no? Estamos hablando también que el principio de la continuidad es de acuerdo a la ejecución de los contratos administrativos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no deben de interrumpirse ni de retrasarse a efecto de que puedan alcanzar cabal y oportunamente su finalidad. O sea, sí es muy, muy importante esto. Y el principio de la mutualidad, que sería que estamos hablando, pues estamos hablando que en términos de este principio puede ser unilateralmente modificado dentro de los límites, de ciertos límites, por la administración pública, en aras del interés público. Fíjense bien, en aras del interés público y en claridad y en clara contratación al principio contractual proveniente del derecho romano, pacta sunt servanda. Ajá. Por lo que se considera, y acuérdense que es latín, ¿no? O sea, más o menos se habla así. Se considera la mutabilidad como al más importante de los principios rectores del contrato administrativo. Y por último, pues tenemos el equilibrio financiero. Y este equilibrio financiero es en razón también, o es también conocido como el principio de las ecuaciones financieras en el contrato administrativo, a efecto de las partes, a efecto de que las partes no resulten perjudicadas. ¿Qué quiere decir esto? O que los perjuicios ocasionados se reduzcan a una mínima expresión, por tal razón que se torna inequitativa, ya que por causas imputables al Estado o a la administración pública, bien puede ser la causa no imputable del Estado, para la cual se emplean los mecanismos diversos, como aquellos que se refieren al llamado hecho del príncipe y la teoría de lo imprevisto, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues tenemos lo que son los elementos de requisitos del contrato administrativo. Y pues bueno, el estar hablando de los elementos y requisitos del contrato de la administración, los vocablos, elementos y requisitos no son sinónimos, no son iguales, no son una sola palabra. Y acuérdense que si hablamos de sinónimos, son palabras que se escriben diferentes, pero el significado es el mismo, ¿no? Entonces, no son sinónimos. El primero es un todo, en tanto que el requisito es la condición de validez de algo, como puede ser un contrato o un elemento del mismo, ¿no? En lo relativo a los contratos, por elementos entendemos cada una de sus partes integrantes, algunas de las cuales
por ser indispensables, por existir, reciben la denominación de esenciales, a diferencia de las no esenciales, así llamadas, porque el contrato como tal puede existir careciendo de ellas, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? También podemos decir que un amplio sector de la doctrina considera como elementos esenciales el contrato administrativo, los sujetos, los consentimientos, el objeto y las causas, aunque cuando de manera aislada y poco frecuente también se menciona como elementos esenciales del contrato la forma, la competencia y la capacidad, la finalidad, el régimen jurídico especial, ¿no? Y las licitaciones, ¿no? La licitación como tal. Entonces, pues bueno, aquí tenemos, a ver, vamos a ver. Sí, ya está. Estamos hablando, pues tenemos aquí los elementos, ¿no? De lo que es el contrato. Tenemos lo que es los sujetos, el consentimiento, la forma, el objetivo, la causa, la finalidad y los elementos esenciales como tal, como se los había comentado. Y estamos hablando que los sujetos o partes de la celebración es inimaginables. Fíjense bien, en los contratos administrativos una de las partes, que puedan ser dos o más, habrá de ser un órgano de poder público en cumplimiento de una función administrativa, ¿no? A diferencia, por ejemplo, si estamos hablando del consentimiento, ¿no? Existe una unanimidad en la doctrina, la legislación y la jurisprudencia para considerar el consentimiento. ¿Esto qué quiere decir? El acuerdo de voluntades en torno al fin común, ¿no? Ahora, si nos vamos a la forma, entonces podemos decir que la forma no se visualiza como un elemento del contrato, sino como un requisito que habrá de satisfacer tanto respecto al consentimiento y en particular a la manifestación de la voluntad, como la implementación del contrato, ¿no? Estamos hablando de la forma. Ahora bien, si hablamos de la forma, también hablamos de lo que es el objeto. Y el objeto es el elemento esencial de todo contrato. ¿Qué quiere decir? Debe de ser cierto, posible, lícito, y determinado o determinable en cuanto a su especie, ¿no? ¿Qué quiere decir? Consiste en la creación, transmisión, modificación y extinción del derecho y obligaciones, objeto directo, ¿no? Ahora, si hablamos propio de lo que son las causas, entonces vamos a decir que como causa al contrato administrativo, el móvil o el principio impulsor de la voluntad de las partes como tal para su celebración, siendo diferentes la causa del órgano público a la de su concentración, cuando este es un particular, en cuyo caso no tiene mayor relevancia. Fíjense bien, no tiene mayor relevancia, no así la causa del órgano público contratante, cuya importancia es de tal magnitud que si desaparece, el contrato administrativo se exige, lo cual significa que es la causa impulsora de la voluntad del órgano público, ¿no? Ahora, entonces tenemos que tener en cuenta la finalidad. Y la finalidad o telos, como lo mencionan algunos, del contrato es uno de sus elementos esenciales. ¿Por qué? Porque es implícito o presupuesto en el objetivo del mismo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que según la finalidad constituye la razón que justifica la emisión del acto, de modo que la finalidad en relación al objeto o contenido del acto actúa teleológicamente. Disculpe. Ahora, pues también tenemos, pues entre otros, los elementos esenciales o entre otros elementos
presuntos, ¿no? Y estos elementos del contrato administrativo, los cuales no han sido aceptados como tales, ¿no? No han sido aceptados como tales por el grueso de su doctrina, entre los que ellos figuran la forma, la competencia, la capacidad, que ya, ya en algún momento dado se los estuve explicando, ¿vale? Entonces, ok. Entonces tenemos lo que son los tipos de contrato, ¿no? Entonces, pues bueno, permítanme tantito, es que no quiere arrancar esto. Bueno, los tipos de contratos administrativos tenemos los de obras públicas, adquisiciones de bienes, arrendamientos de bienes muebles, ventas muebles, empréstito público, préstamo público, suministro, préstamo de servicio y otras figuras de contrato, ¿no? Entonces, pues son muchos los contratos que hay y que en realidad, pues, tenemos que tener eso en cuenta, ¿vale? Yo espero que hasta aquí no haya ninguna duda ni nada. Y sigamos. Entonces tenemos lo que es la facultad sancionadora. La facultad sancionadora de la administración pública, ¿no? Entonces, ¿qué podemos determinar? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se come, no? Entonces, esta facultad sancionadora de la administración pública, pues o sea, lo voy a explicar así como que, espero que no me equivoque, ¿no? La realización de las funciones del Estado implica la existencia de diversas facultades legales, ¿no? Otorgadas a favor de los poderes públicos. Esto es, con el fin de que puedan cumplir las tareas del interés social que se les impone, su propio marco como tal, su propio marco jurídico. Por este motivo es básico el desempeño tradicional de las funciones legislativas, administrativas y jurisdiccionales, que son sustento y la base de todo el Estado de Derecho y como consecuencia de una propia exigencia social que lo que conocemos como potestad sancionadora del Estado, ¿no? Ahora, la facultad sancionadora de la administración pública se divide en fundamentación, manifestación de la facultad sancionadora, infracciones y análisis de algunas fracciones administrativas, ¿no? Entonces, podemos decir que, según Andrés Serra, dice que la legislación administrativa está inspirada en el interés público. ¿Esto qué quiere decir? Que en la utilidad pública y en el mantenimiento del orden público. Muy importante, ¿no? Entonces, la fundamentación, principalmente se encuentra en nuestra Carta Magna, ¿sí? Extensiva de leyes y reglamentos materiales y procedimentales que tienen que ver con esta cuestión y debe de ejercitarse cuando hay necesidades de castigar, reprimir o imponer una sanción, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta que hay diferentes artículos como tal. Entonces, las funciones de la sanción pública, pues tenemos que los artículos como tal, a ver, déjenme ver si se ven. Dice que la legislación administrativa está inspirada en el interés público, en la utilidad pública y en el mantenimiento del orden público. Y esto con base al artículo 21, mismo que se refiere al castigo de las infracciones de los reglamentos
gubernativos y de policía, ¿no? El artículo 14 que nos están comentando, a ver, bueno, ya se los puse ahí. Aquí están los artículos, artículo 21, 14, 16. El artículo 14 mismo que enmarca la garantía de audiencia al determinar que nadie podrá ser privado de su libertad, de la vida o de sus propiedades, ¿no? Posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales, en el proceso conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, ¿no? Eso es lo que dice el artículo 14. Y el artículo 16, mismo que garantiza la legalidad al citar que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mantenimiento escrito ante una autoridad, ¿no? Competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, ¿vale? Y pues bueno, pues yo creo que pues las actividades que debemos de realizar dentro de lo que es este tema tan importante, pues una, como les había yo comentado, pues serían los mapas mentales o los mapas conceptuales para obtener la principal, las principales ideas dentro de lo que es el marco jurídico de los contratos y de los hechos jurídicos. También podemos implementar cuestionarios para que determinemos de una forma comprensible el análisis de lo que es la función pública y la administración pública, las sanciones que se dan y los derechos que se tienen dentro de los artículos que habíamos mencionado, 21, 14 y 16, ¿vale? Pues yo espero que les haya gustado la clase, interesantísima los contratos, la administración. No, bueno, la verdad es que es tan importante lo que es la administración pública y los contratos y los procesos jurídicos que dentro de ellos conlleva la propia administración. Pues cuídense mucho, que tengan una excelente noche, día, tardes, a la hora que nos vean. Bye bye, hasta luego.